tocando el tema estamos hablando del tema de la iglesia. Y decíamos que la iglesia crecía y el Señor añadía los que habían de ser salvos. Eso fue lo que hemos visto los grandes enemigos de la iglesia. Y creo que los vimos la semana antepasada. Hablábamos del egoísmo, el orgullo, la inmadurez, las tentaciones, la persecución, la ignorancia voluntaria, la cultura anticristiana y también la iglesia profesante. Y sosteníamos algo que la historia ha sostenido, que la iglesia primitiva, solo con su testimonio de vida, logró impactar al mundo sin otra herramienta más que su testimonio y su proclamación verbal del mensaje del evangelio. La frase de Lucas es alentadora. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El trabajo de la iglesia es proclamar el mensaje, vivir el mensaje, proclamar y vivir el mensaje. Entonces, y que el mundo pueda verlo. Ahora, también preguntábamos quién es un cristiano, porque es una palabra muy prostituida, es un término muy mal utilizado últimamente. Hoy en día pensamos que un cristiano es solamente porque hable de Dios o porque hable de Cristo, o porque se congrega en una determinada denominación. Déjame decirle que los satánicos son personas extremadamente filántropas, extremadamente buenas, moralmente hablando, pero no por eso son hijos de Dios. O sea, ¿qué es un cristiano? Un cristiano, tratábamos de ver la semana pasada, una persona que acepta el veredicto de Dios que es un pecador. Ahí empieza un cristiano, entendiendo primero que es un pecador, que está muy lejos del estándar de Dios, que no merece nada de la misericordia del Señor. Es la primerita cosa que un cristiano entiende. La primera parte, yo decía a alguien, a un filósofo la semana pasada justamente, el evangelio viene con un mensaje negativo al hombre. Eres un pecador y no mereces nada. Es la primera cosa que entiende un creyente, una persona que conoce al Señor. La segunda cosa que identifica a un cristiano es que reconoce a Jesús como Dios, no como su salvador o su ayudador o quien tiene que hacer algo por él. No, es como aquel que vino siendo Dios, renunciando a su gloria y que se deja matar en la cruz del Calvario para pagar la deuda del pecado que el hombre tiene. Porque esa es la base del evangelio. Esa es la fuente del evangelio. La tercera cosa es que pone su confianza en su obra redentora, en que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es a causa y para él, que lo asimila, lo personaliza. Hay personas, yo recuerdo a mi madre fue a una iglesia, a una congregación, oraron por ella y Dios la sanó. Y ella vivió 10 años sana por la gracia de Dios. Un día yo le pregunto, mamá, ¿está usted segura que si usted muere va al cielo? Y me dijo, no, ¿quién puede estar seguro? Estoy tratando de alcanzar el estándar de Dios. Estoy tratando de lograr eso. Y le dije, ¿sabía usted que usted no puede? No puede porque es pecadora y no puede porque su pecado le condena por la eternidad. Usted necesita a Cristo. Usted necesita poner su confianza en Jesús, en su obra redentora. Él murió por usted. Y ahí mi madre se arrodilló y puso su confianza, su dependencia en el Señor. Un cristiano empieza por entender que es pecador, reconoce a Jesús como Dios, porque no se puede ser salvo sin reconocer que Jesús es Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, eso es lo que habla Señor, que es el mismo atributo o el mismo título de Jehová en el Antiguo Testamento, no que son la misma persona, eso es problema de los unitarios, sino que el Padre en su misericordia te eligió en Cristo, quien murió por ti en la cruz, para que el Espíritu Santo venga a morar y hacer la transformación que necesita tu vida. Eso significa depender en la obra redentora del Señor. Segundo, en sus promesas de salvación,
y de vida eterna. Es decir, que Él está interviniendo en tu vida una vez que tú depositas tu confianza en Él. Una vez que tú depositas tu confianza en Él, Él está interviniendo. Cada cosa que va a ocurrir en tu vida va a ser para bendecirte. Aunque estas parezcan difíciles, aunque estas parezcan desagradables. Eso es lo que significa Romanos 8:28. Un texto bastante mal comprendido, mal entendido por muchos. Todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que conforme a su propósito son llamados. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Cuando tú amas a Dios, todas las cosas que van a ocurrir en tu vida van a ser algo que está extra, fuera de tu voluntad, y que Dios las va a usar para bendición. Pero muchas cosas tú haces mal. Por ejemplo, tienes problemas de créditos, tienes un mal crédito. No fue culpa de Dios, fue culpa tuya. No supiste utilizarlos. Tienes problemas legales, no fue el Señor quien te llevó a eso. ¿Me estoy explicando? Pero cuando tú padeces como cristiano, cuando tú padeces como un hijo de Dios, todas esas cosas Dios las va a bendecir. José no tuvo nada que ver en que lo aventaran a la cisterna, ni que lo vendieran a los madianitas, ni que se vendiera a Potifar, ni tuvo nada que ver con la falsa acusación con la esposa de Potifar. Él no tuvo nada que ver. Y al final de su camino Él viene a decir, ustedes lo pensaron para mal, pero Dios lo usó para bien. Sus promesas de salvación y de vida eterna son permanentes para un creyente, un cristiano. Sujeta su voluntad a las normas de Dios, que es en lo que vamos a terminar esta mañana, que ahí nos quedamos la semana pasada. Sujeta su voluntad a las normas de Dios, no a mis normas, sino a las normas de Dios. No a las normas de una determinada denominación, sino a las normas de Dios. Y ahorita vamos a ver un poquito de ello. Sujeta su voluntad a las normas de Dios. Juan capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay otra manera. Y finalmente, que la gente, al ver su cambio radical, al ver su cambio, no la iglesia, la gente, cuando ve su cambio radical, entonces le reconoce como cristiano. En Hechos capítulo 11, el verso 26, es un texto muy alentador. Dice, y se congregaron ahí todo un año y enseñaron a muchos, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí hay varias verdades que tenemos que entender. El cristianismo se aprende, número uno. El cristianismo se aprende, se desarrolla. Ahorita vamos a ver por qué. El cristianismo se mira, no se dice que se es, se mira. Tu conducta, tu forma de hablar, tu forma de pensar, tu actitud frente a la vida, es lo que revela tu fe. Fue la gente la que dice que eres un cristiano, no tú. Entonces, la gente al ver su cambio radical le conoce como cristiano. Entonces la gente dice, wow, oye, algo tiene esa persona que yo también lo quiero. La palabra elecco que se utiliza en el libro de Juan en el capítulo 16, donde dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, está hablando de que lo va a hacer desde afuera, con un testimonio de contraste. Entonces, aquí vimos la semana pasada, las normas del reino, evidencias de un cristiano. Lo mirábamos la semana pasada, así es que voy a ir en un vuelo rápido, porque esto se encuentra en el capítulo número 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo. Se le da a conocer como las bienaventuranzas. También se le conoce como el Sermón del Monte. Y desde los grandes eruditos se le ha dado por entenderle las reglas del reino. Y son cosas muy prácticas. No solamente estamos hablando de aspectos denominacionales, sino aspectos prácticos. Jesús en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, usted puede ir durante esta semana y remitirse allí, buscar la dirección del Señor. Él va a decirle, número 1, aprende a perdonar, capítulo 5, verso 21 al 26. El perdonar se aprende, no es algo que traemos inherente en nosotros. La tendencia de nosotros es aborrecer, la tendencia de nosotros es odiar, la tendencia de nosotros es buscar venganza. Esa es la tendencia normal del ser humano. El perdonar se aprende. Por eso en el capítulo número 5, versículo 21 al versículo 26,
El Señor Jesucristo habla de eso. Si usted va conmigo allá a Mateo, para que pueda ir dándole un poco de forma, él dice, usted oíste que fue dicho a los antiguos no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y a cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si tu ofrenda traes al altar, ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y corrige y resuelve ese problema, aprende a perdonar. La segunda está del verso 27 al 30, cuida tu mente, ahí inicia todo. Cuida tu mente, ahí inicia todo. Capítulo número 5, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿dónde se hace eso? En tu cabeza. Ya adulteró con ella en su corazón. Cuida lo que tú permites que se aloje en tu mente. Hablábamos con mis hermanos el miércoles, el viernes, y mencionábamos eso. O sea, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen alrededor de tu cabeza, pero puedes evitar que se hagan nido en ella. Entonces, cuida lo que tú permites que entre a tu mente. Si desde ahí tú lo rechazas, vas a empezar a ver un cambio. Número 3, entiende el pacto matrimonial, lo que es el pacto matrimonial. Entiende los pactos más allá del pacto matrimonial. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la palabra pornoella que se utiliza aquí es la palabra de inmoralidad sexual. Aquí no está hablando del adulterio solamente, sino de toda inmoralidad sexual, pedofilia y todo este tipo de cosas. Es decir, la palabra fornicación es la palabra pornoella, que es de donde nos viene la palabra pornografía, uno de las prácticas muy comunes en creyentes de nuestro tiempo, que ese es un acto de inmoralidad. Versículo en el 33 al 37, vea lo que dice. Además habéis oído, fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces, la cuarta cosa es, sé honesto, cumple lo que dices. Por tanto, no juréis. El creyente no tiene que estar jurando. Si yo le digo que es algo así, es porque estoy seguro que es así. Yo no tengo que jurar. Es más, en psicología se nos enseña, cuando la persona dice, eso es cierto, es en serio, probablemente te está mintiendo. Porque el creyente dice sí, sí o no, no, punto. Lo que es de mal, dice, de mal procede. Número 5, ama a todos. Mateo capítulo 5, verso 38 en adelante. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sobre su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienes? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Y ahí está hablando de la perfección moral en ese sentido. Antes de que vayamos con la cabeza, hay que ser perfecto. Usted no va a ser perfecto jamás. Si usted fuera a ser perfecto, no tuviera en la resurrección, no tenía que haber una transformación. Aquí está hablando contextualmente, está hablando de ser perfecto en tus emociones y en tus sentimientos. Aprende a ver a todos los demás como los ves. Decía mi patrón antes de conocer al Señor, yo no tengo enemigos. Todos se hicieron mis amigos o están muertos. El creyente no tiene enemigos, los mata por amor. Y dice, bueno, ahí muere, okay, no te mereces que yo voltee a verte siquiera, pero lo voy a hacer por amor al Señor, ¿no? Y te voy a hacer bien, voy a bendecirte. Pero tenemos que aprender. Número 6, haz todo para agradar a Dios. Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 4.
No sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. Mateo capítulo 6 dice, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Entonces no estamos para andar manifestando, miren qué buenos somos, o mire qué buena onda nosotros somos. Esa no es nuestra tarea. Haz todo para agradar a Dios. Y hay veces hay cosas que tú vas a estar haciendo, que Dios te va a recompensar de una manera extraordinaria. Entonces el creyente hace todo para la gloria de Dios. Y esto incluye ser buen esposo, ser buena esposa, ser buen hijo, ser buen vecino. No solamente incluye aspectos eclesiásticos. Es cada área de la vida. Y no hagas tocar una trompeta cuando lo haces. ¿Sí? Número 7. Aprende a orar debidamente. Capítulo 6, versículos 5 al 15, que es donde se habla de la oración modelo. Y mire, aquellos que les están interesados en la prédica, ahí tienen ya 7 tópicos. Aquí tienen ya 7 mensajes que ustedes pueden ir y estudiar y examinar y pedir que el Señor les enseñe para luego comunicarlos. Ahí están las leyes del reino. Yo prediqué un año sobre las reglas del reino hace mucho tiempo, cada miércoles, cuando tomamos Mateo, el Evangelio de San Mateo, si ustedes recuerdan. Es una bendición. Muchos no saben orar. El apóstol Pablo tiene que corregir, el apóstol Santiago tiene que corregir. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. A veces nuestras oraciones son solamente egoístas. Yo se los he dicho, yo raras veces pido algo para mí. Y por la gracia de Dios tengo todo. En su misericordia ha sido bueno. Aprende a orar debidamente. En el capítulo número 6, el versículo del 5 en adelante, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Note, el problema no es que oren en las calles. Los testigos de Jehová dicen, no, tú no debes orar en público, debes orar en privado, porque eso dice la Biblia. No, lo que está castigando el Señor aquí es que oran con el propósito equivocado, para ser vistos de los hombres. Note lo que dice. No seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles ¿está claro? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones. Muchas de las veces hay personas que me preguntan, ay hermano, es que el hermano fulano no sabe orar. Y a veces les digo, hermano, probablemente esa oración llegó más arriba que la tuya. Porque no son las palabras lo que Dios mira. Dios ve la actitud del corazón, la intención del corazón. El publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos. Solamente balbuceaba, solamente musitaba, solamente murmuraba. Dios se propició a mi pecador. A veces la mejor oración es cuando decimos, Señor, yo no sé quién soy. Yo necesito que tú hagas algo en mi vida. No te pido que hagas algo, te ruego que me cambies, que transformes mi vida. Qué tremenda oración. No necesita mucho de eso. Alguien me decía, pastor, debemos pedirle al Señor, decirle su nombre. Como testigo de Jehová se nos enseñaba que tenías que orar a Jehová, que para comenzar no es ni siquiera el término correcto. El término correcto sería Yahvé, desde el punto de vista lingüístico. Pero, ¿a cuántos de ustedes les llaman Juan, Caleb, Luis, Américo, sus hijos? ¿Cómo te dicen tus hijos, Américo? Oiga, señor. Oye, Américo. Y cuando usted va en medio de un montón de gente, usted escucha a Bruno decir, ¡papá! ¿Usted lo reconoce? Yo no. Pero usted sí. Lo mismo con Dios. Más allá del nombre, más allá de todo eso. Porque a veces estamos orando de una manera absurda.
Por eso él habla del modelo de oración y después ya el catolicismo lo hizo un credo y ahora tenemos el Padre Nuestro. Pero el Padre Nuestro tiene una connotación, un modelo de oración. Te habla de cómo está estilizado y cuál es el orden que debe tener. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. La primera cosa que yo voy a buscar es la gloria y la honra del Señor. Si me responde o no me responde lo que yo estoy pidiendo, si me da o no me da lo que está pidiendo, Dios sea glorificado. Es lo que decía Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El resultado no me importa, es que Dios sea glorificado, por ejemplo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso es lo que realmente necesitamos, porque si no comemos no vivimos. Y Dios se ha comprometido a darte comida, vestido y un lugar donde puedas tú guarecerte. Tú te vas a comparar, tú vas a ser feliz cuando te compares con el que tiene menos que tú. Yo aprendí muy joven de uno de mis mentores que él me decía, tú vas a ser feliz, nunca te compares para que nunca seas infeliz. Y si te vas a comparar, compárate con el que tiene menos que tú. Hay algo que yo hago comúnmente en Navidad. Creo que algunos lo saben. Y es maravilloso. Dios sabe. Pero se los comparto para que ustedes puedan hacerlo también en Navidad. Hay un montón de gente en los puentes. Ahora, muchos están ahí porque eso decidieron. No hay crisis que aguante 24 horas de trabajo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No hay crisis que aguante 24 horas de trabajo. No existe. El problema es que hay que trabajar. Pero hay gente que aún trabajando por situaciones de la vida llegaron y están abajo de los puentes sin comer. A lo mejor si tú separas una cantidad durante el año, platicaba Rubén que había un señor que durante el año ahorraba para que la gente subiera a los juegos, por ejemplo. ¿Qué pasaría si durante el año tú ahorras para comprar una cantidad de hamburguesas y las llevas debajo de los puentes? Esos son realmente necesitados. Y aparte les compartes el mensaje del Evangelio. Y ya le diste sentido a la Navidad, por ejemplo. Porque lo más importante que el hombre tiene es la comida. Por eso el Padre Nuestro dice, el pan nuestro, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Guárdanos de la tentación, líbranos del mal. O sea, está pidiendo lo troncal, lo troncal. Todo lo demás se puede conseguir con trabajo, con esfuerzo, con una correcta administración. Se lo dice un niño de la calle. Yo fui un niño de la calle. Quizás ahí donde les llevo mucha ventaja a muchos de ustedes. Huérfano a los 4 meses, 10 días de nacido, crecí en la calle, entre prostitutas y borrachos, narcotraficantes. Lo que vino a cambiar mi vida fue el Evangelio. Me enseñó otro derrotero de vida. ¿Me estoy explicando? A veces somos destinistas, ¿no? El Padre Nuestro te ubica y dice, pide las cosas correctamente, ora debidamente. Y luego en el versículo 15, estamos en el capítulo 6, dice, versículo número 14, porque si no perdonáis a los hombres, otra vez vuelve al principio número 1. Es cíclico, regresa al principio número 1. Pero antes, mira, antes de que tú ores y pidas y todo eso, ¿cómo está tu corazón? Regrésate. Ahora, número 8.
desarrolla una espiritualidad correcta. Mateo capítulo 6, versos 16 y 18. ¿Lo tiene? Ahí toca un tema que, ¿quién me hizo esa pregunta? Creo que fue Gabriel en un culto hace como 3 semanas que estuvo Gabriel por acá, el sobrino de Julio. Dice, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La octava cosa es desarrolla una espiritualidad correcta. La espiritualidad no se ve por fuera. La espiritualidad se ve por dentro. Ahí es donde se ve. Ahí es donde se examina uno, cada uno. Por eso Jesús decía, más buscad que, primeramente, el reino de Dios. Yo busco lo que es la gloria del Señor. Después vinieron otros tergiversando ese concepto y ahora ya tenemos a los buscadores del reino. O sea, no, está hablando de que Dios esté gobernando realmente en tu vida. Estamos hablando de quién es o cómo es que se normaliza un cristiano. Número 9, vive en la perspectiva del cielo. Casi la gran mayoría de nosotros nos hacemos la idea de que vamos a vivir aquí por la eternidad. El apóstol Pablo decía, somos extranjeros y peregrinos. Hay un canto que canta hermano Oscar Medina que dice, juntos tú y yo solo somos peregrinos y extranjeros. Solo somos en la vida pasajeros. Solo somos eso. Estamos aquí de paso. Yo no sé en qué momento el Señor me va a llamar para irme, pero yo estoy listo para eso. Capítulo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Y mire, y casi siempre el necesitado te saca este texto. Pero note el énfasis que está haciendo aquí. Dice, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Cuáles son los propósitos que te mueven? ¿Hacia dónde te diriges? Por eso el apóstol Pablo dice, el Señor Jesucristo dice, deben poner su corazón o deben ubicar sus tesoros en las cosas espirituales. Gloria a Dios. ¿Qué más? Número 10. Cuida lo que metes en tu cerebro. Mateo capítulo 6, versos 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esto se llama perspectiva o se llama prejuicio. Perspectiva o prejuicio. Cuida lo que metes en tu cabeza. Si yo voy a su casa y usted tiene la idea de que yo soy un ladrón, usted va a andar cuidando su cartera. O si usted tuvo algún tipo de abuso en algún momento, usted va a preocuparse por eso, porque está impactado por eso. Tenga cuidado, cuide lo que pasa por su cabeza. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda que aprendamos a modificar nuestro entendimiento. Número 11, define tu lealtad, no estés dividido. El Señor Jesucristo dijo, no puedes servir al Señor y a las riquezas, no puedes servir a dos señores. Mateo capítulo 6, verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Todavía va un poquito más adelante cuando dice, si alguno ama padre, madre, hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No hay nada, no debe existir absolutamente nada por encima de nuestra lealtad a Dios. Estamos hablando de las características de un cristiano. Pues va a llegar un momento en que nosotros vamos a tener que renunciar. Hoy en día no estamos bajo persecución. Hoy en día no estamos bajo situaciones de crisis. Hoy en día nuestras preocupaciones es porque
Queríamos una hamburguesa con queso y nada más teníamos la pura hamburguesa sin queso. O porque no comimos los tacos del taco moloco, ¿no? Ya saliste, ¿de dónde salí? Dije taco moloco y se apareció este. Entonces, a veces nuestras, te lo doy o te lo envuelvo así. A veces estamos completamente divididos. ¿Cómo está tu lealtad hacia el Señor? Número 12. Reconócete como un peregrino. Mateo capítulo 25, Mateo 6, 25, dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? O por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 25 centímetros? 45 centímetros era un codo. Yo quisiera crecer 45 centímetros. Un día le dije a mi mamá que por qué Dios no me había hecho más grande. Dijo que Dios no le daba alas a los alacranes. Por eso sigo preguntándome qué me quiso decir. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadiduras. Reconócete como un peregrino y aprende que tú estás en las manos de Dios. Este año cumplo 40 años de ministerio. 40 años donde literalmente hemos dependido del Señor. Y casi la mitad de esos años sin depender de una iglesia. O sea, claro, en una iglesia, porque no puedes tener un ministerio si no estás encuadrado en una iglesia, pero sin depender económicamente. Pero el Señor se ha encargado hasta el día de hoy. Me gusta mucho una anécdota que hay con la reina Isabel, cuando vivía la reina Isabel en Inglaterra. Un día le mandó un mensaje al dueño de los almacenes, unos almacenes muy importantes en Inglaterra, y le dijo, quiero que vengas y te hagas cargo de la administración de los almacenes de la reina. El hombre le dijo, no puedo hacer eso porque yo estoy administrando mis almacenes, mi propio negocio. Y aquella reina le mandó una carta y le dijo, hazte cargo de mis asuntos y deja que la reina se haga cargo de los tuyos. Cuando tú te haces cargo de las cosas de Dios, Dios se hace cargo de las cosas tuyas. Eso lo puedo decir por experiencia. Tengo más de 40 años así. El Señor ha sido bueno. De la manera extraordinaria. Pero reconócete como un peregrino. La mayoría de nosotros estamos ansiosos todo el día. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y qué vamos a vivir mañana? ¿Y cómo vamos a hacer mañana? Y por estar viendo el mañana no disfrutas el presente. O te quedas en el pasado. Todo el tiempo te quedas en el pasado. Nadie que maneja una bicicleta va a avanzar viendo hasta atrás. La vida es como manejar una bicicleta. A mayor posición, mayor pedaleo. Y mirar por dónde vamos a discutir, por dónde vamos a caminar. Reconócete como un peregrino. Pon al Señor en primer lugar. No te afanes por el día de mañana. ¿Sabe cuál es la enfermedad del siglo? El estrés. Eso es lo que es el afán. Es lo que es la ansiedad. La palabra que se traduce como afán, del griego koiné, es lo que hoy llamamos estrés. Mi madre decía, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Ocúpate de lo que tienes que ocuparte. ¿Cuál es el problema que estás viviendo? Divídelo en pedacitos para poder resolverlo si no lo puedes resolver de una. Como asesor de negocios, por ejemplo, cuando alguien viene y me dice, pastor, ¿qué es lo que necesito hacer para poner mi propio negocio?
Pero la primera cosa que tienes que tener es un capital que te permita 6 meses para tener tus gastos fijos resueltos. La primera cosa que tienes que tener. Porque tú no sabes cómo va a funcionar el negocio. Hoy no tengo el dinero, pues empieza a ahorrar. Empieza a hacer trabajos que no sabías hacer, a lo mejor. A ver, Rubén, ¿tú sabías cortar yardas cuando llegaste acá? Luis, tampoco sabes cortar yardas. ¿Sabías lo que sabes de plomería ahora, Fermín? No. ¿Qué hacemos? Aprendemos. ¿Ya entendimos? No te preocupas, te ocupas. Te ocupas. Dependiendo del Señor. Por eso pone 2 ejemplos. Si se dieron cuenta, pone 2 ejemplos. Los lirios del campo y los... ¿Qué hacen los lirios del campo? ¿Se quedan esperando el agua? ¿Qué hacen los lirios del campo? Lanzan las raíces y van buscando el agua. ¿Qué hacen las aves del cielo? ¿Se quedan en el nido? ¿Qué hacen? Salen. Y si ven un gusano, se lo echan. Ay, no es que ese es gusano negro. Si se mueve, se come. O sea, es que a veces somos muy miopes en algunas cosas. A veces tenemos un problema de estigmatismo espiritual. O sea, reconócete como, no te afanes, Dios te va a sacar de esa situación, Dios va a bendecirte, de la manera que menos piensas. Número 13, Mateo capítulo 7, y luego entramos a los aspectos personales. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serás juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y los despedacen. ¿De qué está hablando Jesús? La tendencia normal del ser humano es negativa. Es la tendencia normal. Es una tendencia humana. Muy humana. Entendible. ¿Qué miran aquí? ¿Qué miran? Un hoyo y un punto negro, ¿verdad? Sí, pero no ven todo lo blanco. Les pongo el ejemplo, por eso sus hijos a veces los odian a ustedes. Viene el niño con las calificaciones y trae 5 A's. Y viene una C. ¿Qué es lo primero que se mira? ¿Por qué si eran 4 A's? ¿Por qué miramos la C? Tu hijo tiene 5 virtudes, tiene un error. ¿Qué miras? El error. La tendencia normal del ser humano es estar buscando los errores, pero no los propios. Y eso no ayuda. No te ayuda a estar viendo el error de tu esposa. Porque tú no los puedes cambiar. Inténtalo y te mata. Pero puedes ver tus errores. Yo veo los errores de todos ustedes, pero por más que los vea no puedo ayudarles.
Y ustedes ven mis errores, pero más que ustedes quieran, no pueden ayudarme. ¿Cómo debo de ver los errores? Debo empezar por verlos yo. ¿Qué estoy haciendo mal yo? Es lo que está diciendo Jesús. Por eso hay tantas crisis entre la sociedad, porque estamos tratando de cambiarlos. El único justo juicio que hay es el que haces de ti mismo. Por eso Jesús lo pone de una manera tan dramática. Dice, ¿por qué quieres quitar la paja? ¿Qué es una paja? Y luego dice, hay una viga. Una viga en los tiempos bíblicos era más o menos de este ancho, de este espesor y de este largo. Era una viga. ¿Y qué era una paja? Una ramita. Jesús dice, ¿por qué quieres quitarle la paja en el ojo de tu hermano y no logras ver la viga que tienes? En México dicen, la zorra no se ve la cola. Se lo traduje. El apóstol Pablo después corrige, por ejemplo, al pueblo judío cuando dice, eres inexcusable, hombre, que juzgas, tú que juzgas, porque tú que juzgas haces lo mismo. Cuando tú enfrentas a alguien que siempre está dando juicios, no lo escuches, ignóralo. No es bien para ti. Pero si eres tú, peor tantito. Porque es muy probable que lo que juzgues es porque tú mismo lo estás viviendo. En México tienen un dicho, el león piensa que todos son de su misma condición. Y mire, esto es algo, René Descartes, que es el padre de la psicología, dice que los hombres juzgamos desde la perspectiva de lo que a nosotros nos afecta. Es lo mismo que dijo el dicho mexicano. Tú juzgas en la perspectiva de lo que tú eres. Cuando alguien está criticando a otro, no está hablando de otro, está hablando de sí mismo. ¡Wow! Esto lo dice la sociología. Y Jesús dice, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no miras la viga tuya? Eso no te va a ayudar. Note lo que dice. Dice, la primera cosa, y luego dice una palabra muy fuerte en el versículo 5. ¿Están de acuerdo o no? Que es una palabra fuerte. ¿Qué palabra fuerte utiliza Gaby? Hipócrita. ¿Qué es hipócrita? No. ¿Quién dijo mentiroso? ¿Qué? No. El hipócrita no es mentiroso. Es peor que eso. El hipócrita se pone una máscara para engañar. Hipócrito. Hipocresía. Crecia es máscara. Una máscara sobrepuesta. Y muchos somos hipócritas. ¿Cómo anda, hermano? Amén, hermano, gloria a Dios, bien. Y no es cierto. Tienes días que no oras. Tienes días que no lees tu Biblia. Tienes días que estás tomando. Tienes días que estás fumando. Pero, tú das la apariencia de que andas perfectamente bien. Un hipócrita se engaña a sí mismo. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir a la iglesia, hablen verdad cada cual con su prójimo. ¿Cómo andas? ¿Sabes qué? La neta es que a veces, híjole, ya me es difícil. ¿No? Me cae gordo Juan Grimaldo, pero tengo que aguantar. La de buenas que viene cada mes, es la de buenas. Te creas, bro, sabes que te amo. Alabado sea el Señor, que no lo veo todos los días. Hipocresía es que aparentamos algo que no somos. Yo por eso les he dicho que el más espiritual, no es el que parece espiritual. Les doy un ejemplo. Ya lo he dicho, pero voy a ir otra vez. Vayan a Daniel, por favor, tantito.
En Daniel capítulo 6, versículo 4, ¿lo tiene? Mire, 6:4, ¿lo tiene? Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mire, me encanta esta frase. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio, ni falta fue hallada en él. ¡Wow! Qué bendición que eso dijeran de nosotros todos los días, ¿no es cierto? Mire versículo número 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos con él en relación con la ley de ¿qué? De su Dios. O sea, ¿cuál era el problema de Daniel? Pregunto, ¿cuál era el problema de Daniel? It's a question. What's the problem with Daniel? No. Era demasiado fiel a Dios. Ese era un problema. Bendito problema. No le podían encontrar nada. Era demasiado, diría mi nieto, Moshe Gesha. Demasiado. No lo vamos a encontrar nada más que eso. O sea, hay que ir por ahí. Ahora, ese es el veredicto que están diciendo sus enemigos. No son los coterráneos, son sus enemigos, los que querían empinarlo y querían destruirlo. No era el pueblo común, eran sus enemigos. Sus enemigos dicen, ¡ah! ¿Cómo le hacemos? Era el concepto que tenían ellos. ¿Pero qué concepto tenía Daniel de él? Vayan al capítulo número 8. ¿Lo tiene? Daniel capítulo 9 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice ¿qué? Oye, ¿qué va a confesar Daniel? ¿Qué va a confesar Daniel? Sus enemigos dicen, no podemos nada, este cuate está bien metido con Dios. Pero miren la oración de Daniel. Verso 5. Y oré a Jehová mi Dios, verso 4, e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. No dice, con los que te amamos y guardamos tu mandamiento. Dice, con los que te aman y guardan tus mandamientos. La persona más espiritual jamás se considera a sí mismo espiritual. Mire versículo número 5. Hemos pecado. Ahí sí se incluye. Hemos pecado. ¿Qué decían los enemigos? No hay nada que lo podamos reprochar. Hemos pecado impíamente, no pecado más o menos, impíamente hemos pecado. Hemos sido rebeldes. ¿Cuándo? Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro.
como en el día de hoy lleva todo nombre de Judá, hombres de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro. Esa es la verdadera espiritualidad. Por eso, Mateo capítulo 7 está tan claramente expresado. No juzgues para que no seas juzgado. Y si vas a hacer un juicio, haz un juicio de ti, de lo que tú estás haciendo, de lo que tú estás viviendo. Porque eso sí va a mejorar. Eso sí va a mejorar tu vida. ¿Están enojados? Pero es más fácil que. ¿Saben por qué juzgamos? ¿Saben por qué? Para justificarnos nosotros. Se llama Operación Ropero. Yo siempre me gusta pararme junto a Lucía, porque me siento grandote. Me paro y abrazo a Lucía y digo, mira qué grandote estoy yo. Sí, pero si me para, no quiero a un lado a Demetrio, porque me hace ver chaparro. Es más alto que yo. Es más alto, no más grande. Bueno, es más viejo, pero no. Entonces, el único juicio justo es el que haces de ti. Si pudiéramos entender eso. Si cuando llegamos a casa, cada mañana, yo les comparto esto lo aprendí muy temprano en mi vida espiritual. Cada mañana yo voy al Señor, delante del Señor. He dormido esa noche y me levanto en la mañana, alabo al Señor, glorifico su nombre, paso tiempo en oración delante de Él, porque yo lo necesito. Después tengo mi tiempo de oración pastoral donde oro por cada uno de ustedes. Pero en la noche, cuando ya voy a ir a dormir, yo voy a un lugar determinado, en mi casa, y yo le llamo cuentas cortas. Esto lo aprendí en la escuela, cuentas cortas. Y ahí, hoy me enojé con Luis Aguilar, le dije que feo estaba. Hoy me enojé con Carmen porque no me invitó a comer. Hoy me enojé con Diego porque nunca me hizo caso cuando estamos tocando. Y entonces le digo, Señor, perdóname por haber tenido estos sentimientos con Luis, con Diego. Perdóname, Señor, porque he tenido estos problemas. Y probablemente voy a tomar el teléfono y le voy a llamar a ellos, como lo he hecho en infinidad de ocasiones, para decirle, hermano, perdóname, no te debía hablar de esa manera. Se llama cuentas cortas. Este es el mismo principio que se usa en Efesios capítulo 5, cuando habla, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No solamente es aplicable para la esposa y para el esposo. Ahora, si yo le hablo a Luis y Luis no quiere perdonarme y si no quiere arreglar las cosas conmigo, ¿dónde está el problema? ¿En Luis o en mí? En Luis. Allá que se lo merende sabroso él. Eso es problema de él. Es lo que significa Romano cuando dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo quiero estar en paz contigo. Si tú no quieres estar en paz conmigo, tú te lo pierdes. Gloria a Dios, hermanos. Oiga, estamos dando cuenta cuántas cosas ya nos hubiéramos ahorrado de hace muchos años con la regla del reino. Regla número 14. Mateo capítulo 7, versos 7 al 12. Aprende a aplicar la regla de oro. Aprende a aplicar la regla de oro. ¿Cuál ha sido la primera impresión cuando ustedes me conocen la primera vez? A ver, Gaby, te estás riendo sin vergüenza, suéltala. Bien enojón. ¿Sí? No, ¿verdad que no? Exagerada esta. ¿Pero quién te vino a saludar? ¿Tú a mí o yo a ti? Y sí lo soy. No te digo, no. Yo nunca niego eso. O sea, si hay algo donde yo tengo un problema es mi carácter. Pero no, ahorita el Señor ya nada que ver.
Pero sí, yo tengo que orar cada mañana que el Señor me moje la pólvora por la gracia de Dios. Me parezco mucho en el carácter a Pablo. Pablo no era muy paciente, que digamos. Pablo fue y le puso una regañiza a Pedro cuando era digno de condenar y le dijo a Marcos, tú no vas con nosotros y órale, chíspale, no te quiero conmigo en el ministerio. Hasta que ya envejece, cuando ya es viejo, el Espíritu Santo ya hizo una obra en él, entonces él le dice, tráeme a Marcos porque él me es útil para el ministerio. Pero mientras pasó el tiempo, Pablo son seres humanos. ¿Qué significa la regla de oro? Mateo capítulo 7, verso 7 al 12. ¿Vamos aprendiendo algo esta mañana? Es que mire, usted viene aquí para aprender, vaya a casa y si le funciona, qué padre, y si no le funciona, pues ahí me platica. Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pida recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mire verso 12. Así que todo lo que las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, haced también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Eso se llama la regla de oro. Todos vivimos bajo la regla de plata. ¿Cuál es la regla de plata? Como me tratas, te trato. Y pensamos que es bíblico. Como me trates, te trato. Eso no dice. Si yo te trato con respeto, si yo quiero que tú me trates con respeto, yo te voy a tratar con respeto. O sea, lo que espero, voy a darlo. Por eso he dicho que a la iglesia se viene a dar, no a recibir. Voy a dar mis dones, voy a dar mis recursos, voy a dar mis talentos. ¿Y qué voy a recibir? Voy a recibir en consecuencia de eso también. Eso es una retroalimentación. Se llama es un feedback. Es que regresa. Es la ley, es la regla de oro. Aprende a aplicar la regla de oro. Lo que quieras que los hombres hagan contigo. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Tú no viniste amando al Señor. Tú aborrecías al Señor. Y Él dice, nosotros le amamos a Él porque Él tomó la iniciativa y nos amó primero. Nos amó tal como éramos. Ahora, número 15. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y no solamente está hablando de la salvación, cuando la Biblia nos habla en Juan capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No solamente está hablando de la vida eterna, está hablando de una vida plena en el Señor. De hecho, en Juan capítulo 15 encontramos, y llevaré fruto, más fruto y mucho fruto. 30, 60 y 100 por uno. La meta del creyente debe ser tener el 100% de fruto en su vida. Pero tiene que entender que la vida espiritual es contracorriente. La vida espiritual es contra las ideas del mundo. La vida espiritual es contra la acechanza del diablo. La vida espiritual es contra tu carne. Es contracorriente. Pero todos la queremos fácil. Muchos hermanos me dicen, pastor, empecé a orar. Empecé a tomar tiempos de oración. Y no, hombre, pastor, me empezó a venir un montón de broncas. ¿Por qué crees que va a ocurrir? Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, todo se va a resolver. No, padecerán persecución. Si yo ahorita me levanto y te trato de quitar tu cartera y en tu cartera traes dinero, tú te vas a resistir. Porque tú lo consideras tuyo, ¿sí o no? Si no traes dinero, pues ahí me lo vas a dejar, ¿no? Pero si traes, vas a pelear porque te ha costado trabajo hacerlo. El diablo ha estado trabajando para mantenerte en su control. Y de repente un día dijiste, ya estuvo, yo ya voy a orar como debo de orar para no entrar en tentación.
Yo ya voy a caminar, yo voy a alimentarme para tener la sabiduría de parte de Dios. Yo voy a depender del poder de Dios para que mi vida sea diferente. ¿Qué crees que va a hacer el diablo? Quedarse con los brazos cruzados. Tú eres su objetivo. Aquellos que dicen, ay, pastor, es que el diablo me tiene. No, a ti te tiene. Ni siquiera necesitas hacer nada. La vida espiritual es contracorriente, es dura, es complicada. Por eso Pablo en Efesios capítulo 6 habla de que tenemos una batalla espiritual. Todos los días en la mañana nos se libera una batalla. ¿Y sabes qué es lo triste? Y lo voy a decir con todas las letras, que la gana el diablo. Porque tiene dos aliados. El mundo con el que tú siempre te juntas, tu carne, a la que siempre le das gusto, y el diablo lo está usando para eso. Ay, ¿para qué lees la Biblia? Hombre, por Netflix es mejor. A ver, hagan un interno. Yo les reto esta semana. Váyase a su trabajo, saque su Biblia. Ahí delante de sus compañeros. Ore. Y dígame qué reacción van a tomar ellos. Es más, vamos a orar con ellos. Eso va a ser. ¿Qué van a hacer? Uy, sí. Uy, qué espíritu. Ay, cálmate, loco, ¿qué tienes? Y más si te conocían que eres un desastre, ¿no? Uno tenía que esperar, oye, qué padre, oye, qué bueno, bien hecho. ¿Estás yendo a la iglesia? Sí. ¿Ya dejaste de ser borracho? Sí. ¿Ya? Qué bueno. Dice, no, puro gato. La vida espiritual es contracorriente. Tú vas luchando contra la corriente. Número 16. Otra recomendación que hace las reglas del reino es no mires según las apariencias. Nada es lo que aparenta. Mateo capítulo 7, versículo 15 dice lo siguiente. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Explicar lo que es un lobo rapaz. Un lobo rapaz es un lobo hambriento, alguien que quiere llenar sus necesidades. Es lo que significa, de repente lo ponemos solamente como una persona que viene a asesinar. No, no es así. Estaba hablando de los falsos maestros. Verso 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar los frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, ahorita vamos a ver el siguiente. Pero aquí nos habla, no te guíes por las apariencias. Nosotros a veces nos guiamos por las apariencias. Dijo el otro día, iba pasando por la Cámara de Senadores ahí un señor, ladrón, corrupto, asesino. Digo, ¿qué están haciendo? Digo, están pasando lista. Por sus frutos los conoceréis. Vea los frutos. No se deje guiar por las apariencias. El traje no dice nada. La corbata no dice nada. El fruto. Número 17. Decídete dónde estarán o dónde establecerás tu cimiento. En Mateo capítulo 7, verso 24, ya cerrando el sermón del monte, dice lo siguiente. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
Todos nosotros, hermanos, tenemos que tomar la decisión donde vamos a fundamentar nuestra fe. El apóstol Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. El apóstol Pedro también menciona y dice que Jesús es la piedra del ángulo, la que desecharon los edificadores. El creyente tiene que aprender a tener convicciones. La palabra cimiento es convicciones. Muchos de nosotros oímos la palabra, pero no estamos convencidos por la palabra. Yo más quiero preguntarle algo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? No me la conteste, solamente en su cabeza. Si en este momento entra un piquete de soldados por esa puerta, que debo hacer la aclaración, migración no puede entrar a una iglesia si no es con la autorización del pastor. Ok, así es que no voy a autorizarlos tampoco, ¿verdad? Así es que, espéralos allá afuera. Pero tenemos recursos para poderles de comer el tiempo que sea necesario, así que no te preocupes por eso. Entonces, entra por allí, por esa puerta, y entran y cortan cartucho. Y nos ponen a todos en fila. Se ponen enfrente como un batallón para fusilar. Y le dicen, ¿saben? Los que estén aquí nada más de rebane, pónganle. Váyanse. Porque a los que de veras están aquí los vamos a matar porque son un peligro. ¿Tú qué harías? ¿Te vas o te quedas? Ahora te lo voy a traducir. Ahora vamos a ponerlo en otro plano. Ya no de la muerte. Tu patrón te dice, ¿vuelves a mencionar a Jesús? Y te corro. O tu papá te dice, o renuncias a tu fe, o te me largas de la casa porque ya no tienes padre. Ya entendimos. Se llama de convicciones. Hoy en día necesitamos creyentes convencidos, con convicciones reales, no creyentes circunstanciales, no creyentes que buscan a Dios nada más cuando tienen problemas, sino creyentes que cada día de su vida quieren tener una relación personal íntima, cercana con el Señor, que cada día de su vida quieren algo que transforme realmente el entorno donde se encuentran, porque se reconocen como luz y como sal de la tierra, que van más allá de las situaciones personales, sino que entienden que su vida es para cambiar un mundo que necesita del Señor. Este era el carácter que tenían los creyentes en el primer siglo. Esos creyentes que acabamos de ver hace un ratito, que les dije que ellos estaban muriendo por sus convicciones. En el primer siglo hubo cientos de miles de creyentes que murieron en el Coliseo, destrozados por los gladiadores, desgarrados por las fieras, muertos por la gente, pero seguían reproduciéndose a tal grado que en el primer siglo, según Flavio Josefo lo dice, estos han trastornado el mundo entero. La mitad del imperio romano había sido alcanzado por aquella naciente iglesia. Con toda esa persecución y con toda esa tensión. ¿Usted quiere recordar algo de eso? Compre el libro El mártir de las catacumbas y léalo. Y si usted es sensible, cuando usted termine de leerlo, se va a sentir avergonzado de ser un creyente a medias. Una vez que uno lee ese libro, es humillante. Eso es humillante. Porque te hace ver que no estás haciendo nada por el Señor. El libro se llama El mártir de las catacumbas por un cristiano anónimo. Así se llama el libro. Te cuesta, no sé, $7, $10. No sé cuánto te cuesta. No te lo voy a regalar, cómpralo.
Así como te compras los juegos de videojuego, así como te compras la televisión, así como te compras todo eso. Pon atención y compra cosas que te puedan ayudar. No seas mezquino en eso. Pero ese libro es impactante. Yo lo leí en un vuelo de Houston a McAllen. Después de unas conferencias me lo regalaron. Y cuando venía, no es cierto, lo compré en una librería en Luisiana. ¿Dónde está ese Fender? No, es aquí en Texas. Es una ciudad, es una tienda que parece una ciudad. Y cuando bajé del avión, yo venía tocado por el Señor, no sé, qué bárbaro. Morían por la causa del Señor. Yo me pregunto esta noche, esta mañana, si tú tuvieras que pasar por eso, ¿decidirías morir por la causa del Señor? Esas son las evidencias del reino. La próxima semana estaremos tocando el tema, la controversia de la iglesia, local o universal.